Sí, hacemos una mirada saliendo obviamente de la música, de la cultura, del cine y al mismo tiempo está todo involucrado. Pongámosle, miremos hacia Corea del Norte, allá, no, allá. Las últimas dos noticias que llegan de Corea del Norte son las siguientes. Una, ejecutan a un pescador por escuchar una radio extranjera. Warning, warning. Noticia número 2. En Corea del Norte se puede arrestar a alguien que festeje la Navidad. Nosotros nos quejamos de la deconstrucción, del abuelo, el tío que se pone en pedo. Lo ejecutan por escuchar una radio extranjera. Para explicarnos ese gran signo de interrogación que es Corea del Norte, lo tenemos a nuestro amigo, colega, periodista, además el querido Pablo Vídeo, una vez cada 15 días con nosotros en Charlatown, a ver si echa un poco de luz, algo que tocamos bastante de oído y nos da miedito y nos llama mucho la atención. ¿Qué haces, Pablito? ¿Cómo estás? Bien, acá cerrando un poquito el año, a poquito. De a poquito, falta una semana, ¿eh? Sí, falta una semana, está cuesta arriba este fin de año, durísimo, pero bueno, intentando hacerlo de la mejor manera. Y acá con vos, es lindo cerrar el año así, última columna del año además, y con uno de los temas por lo menos que a mí más me apasionan y más he leído, estudiado en este último tiempo, que es Corea del Norte justamente, y recién me hiciste reír un poco con las noticias que leías, porque es un poco lo que consumimos de Corea, ¿no? Esas noticias bastante sensacionalistas, siempre. No voy a nombrar al medio que más suele publicar estas cosas, pero es un medio bastante popular acá en Argentina y suelen ser como noticias medios cabrosas, ¿viste? Que te cuentan asesinatos, muertes muy locas, como la que acabas de contar, ¿no? Del pescador. Me hiciste reír con eso. No, y aparte, Pablo, puse Google, Corea del Norte puse, nada más, no puse noticias, no puse otro resultado. Y las primeras dos noticias que me aparecen destacadas son esas. ¿Sí? En Corea del Norte se puede arrestar a alguien si festeja la Navidad y la otra ejecutan a un pescador por escuchar una radio extranjera. Más allá de esto, la verdad es un territorio que si vos estás del otro lado viéndonos y la verdad te pasa por al lado la política, el mapa mundial, digo, está bien, no está ni bien ni mal, es así, así que para adelante. A mí que soy muy curioso, me llama mucho la atención un país así. Realmente, creo que lo que más llama la atención, vos nos vas a contar cositas de Corea del Norte, es esta imposibilidad de meter la cabeza y bucear a ver qué pasa, ¿viste? Porque hoy, en el mundo tan conectado y globalizado, uno se entera ahora de lo que está pasando en Singapur hace 2 minutos atrás. Ahora, incluso hay una imagen alucinante que vi en un documental no hace mucho, ¿sí? De Kim Jong-un, que hacían una especie de mirada desde el espacio, cuando pasaban por Corea del Norte, estaba todo apagado, pero apagado, oscuridad total, y decís, esto parece una película, casi no puede ser real. Y vos estás para contarnos ahora algunas especificaciones de un país muy loco, ¿no? Sí, es el país más hermético del mundo, de eso no hay duda. Quizás hay 2 o 3 países más que podemos llegar a nombrar, como Bután, te diría, sobre todo países asiáticos, pero sin dudas es el país más hermético y menos popular del mundo, o con peor prensa, podríamos decir, Dani, porque es como vos decís, lo único que solemos escuchar de Corea son malas noticias. Sí. Para entender un poco, al principio te quiero poner en eje y un poco historia. Corea es un país que sufrió un montón de invasiones. Corea, la península entera, Corea del Sur y Corea del Norte, como unificado, ¿no? Sufrió un montón de invasiones durante su historia y esto culmina, como muchos países del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética y Estados Unidos que deciden, bueno, ya que estamos y que pudimos hacer como jugar al TEC con el mundo, nos dividimos los países como queremos y eso pasa en Corea, que hasta ese momento había sido invadido por Japón. Ahí estamos viendo imágenes de la guerra de Corea. Esto sucede una vez que la Unión Soviética y Estados Unidos se dividen en Corea, norte, sur capitalista, norte comunista, empieza lo que se llama la guerra de las 2 Coreas. ¿Qué pasa acá? Durante 3 años lo único que hacen es intentar unificar en vano la península y se genera una gran matanza, que en el 53, año 53, o sea, casi 8 años después de la Segunda Guerra Mundial, culmina, y lo voy a decir entre comillas, porque hasta el día de hoy se considera que las 2 Coreas están en guerra. Eso también es un dato no menor, por eso quizás es que se habla mucho de Corea. Para entender un poco la división, Estados Unidos y la Unión Soviética deciden dividir a Corea en 2 a través de un paralelo, que es el paralelo 38, donde hoy hay una línea medio imaginaria
uno va a Corea, seguramente si vas es más probable que vayas al sur, vas a poder ver una línea imaginaria donde están los soldados del sur y los soldados del norte enfrentados entre casillas y postales de militares, digamos, de Estados Unidos y de Corea del Norte, y se ven enfrentados ahí en un paralelo 38, que es una línea imaginaria que las divide a las dos. De un lado tenés Seúl, que es la capital de Corea del Sur, y del otro lado Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte. Bien. Eso es un poco el pasado de Corea, Dani, para entender de dónde surge esta idea medio rara de que un país esté dividido en dos, porque la verdad que es llamativo pensar que territorios así al día de hoy están tan divididos. Sí, igual es loco ver, perdón Pablo, el armado, cómo queda de la Segunda Guerra Mundial después, muchas cosas terminaron no respetándose igual y a rajatabla, pero yo el otro día hablaba, por ejemplo, de lo que pasa con las dos Alemanias, ¿no? Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, que Alemania termina siendo ocupada, digo, parte británica, parte soviética, parte norteamericana y parte inglesa. Después eso quedan los aliados de un lado, los tres, y la Alemania, digamos, del este, la del comunismo del otro lado. Y a día de hoy, si bien la Alemania está unificada, yo lo contaba acá, las realidades no son las mismas en un lado y en el otro, y ahí no hay línea ni siquiera imaginaria, pero tenés gente que le cuesta mucho más acceder a puestos jerárquicos del lado del este, el lado comunista, y que ganan mucho menos que los que están del otro lado. Y de hecho no es casualidad que los grupos más recalcitrantes de la derecha, ¿sí? En este caso casi cercana al nazismo, están de Alemania del Este, porque hay gente que está postergada casi desde el año 50 en adelante. Esto es parecido, ¿viste? Fue como lo que decías vos, un TEG que se hizo hace muchos, casi 100 años, y que hay algunas de esas bases que se sostienen como esta división, por ejemplo. Sí, de hecho, decías muy bien eso y es cierto que se sigue notando si uno viaja a Alemania y nota esas diferencias, y obviamente en un lugar como Corea, en la península de Corea, obviamente que lo vas a notar muchísimo más, porque como se ve recién en el mapa, es un país que limita con China, Rusia y enfrente de Japón. O sea, estratégicamente creo que es el lugar ideal, como fue en su momento Cuba para los rusos y la crisis de misiles. Digo, esto es exactamente lo mismo, nada más que se sigue viviendo hasta el día de hoy. ¿Por qué se vive hasta el día de hoy? Y ahí está la pequeña pregunta que surge cuando uno empieza a leer un poco más sobre Corea y Corea del Norte sobre todo, y entender, digamos, ellos tuvieron a un padre, un líder máximo, el líder supremo, que es Kim Il-sung, que fue quien los liberó de los japoneses, por así llamarlo, y es una historia muy reciente, que tendrá unos 100 años como mucho. Bueno, tienen menos de 100 años, ellos consideran que su país tiene 100 años, porque lo consideran desde el día que nació Kim Il-sung, pero bueno, digamos que hace unos 60 años, 70 años que ellos recién son libres, son independientes. Entonces, juzgar la forma de ellos de tomar su independencia porque nosotros no la consideramos de esa forma, creo que hoy en día es muy difícil de tomarlo en cuenta. Por eso también me gusta también hacer un paralelismo entre Kim Il-sung, que es el fundador del Estado norcoreano, y, por ejemplo, no sé, digamos, un San Martín nuestro, un Belgrano nuestro, que nos queda a miles de años luz a nosotros, y nosotros ya los vemos como figuras que solo aparecen en la moneda, ¿viste? Claro. Y quizás un día patrio. Pero imagínate que tu prócer, tu líder más grande de tu país, el que te dio la independencia, haya vivido contemporáneamente con tu abuelo. Esa es la gran cosa llamativa de Corea y por qué ellos tienen un nacionalismo tan grande, ¿no? Sí, y además lo que tiene, si bien está la dinastía, y en muchos países donde está esta dinastía, este tipo, el petizo, si quiere, se pone él en la moneda, ¿eh? Digo, esa es la diferencia. Nosotros tenemos un San Martín del 1800. Él, si quiere, mañana se pone él. Sí. Sí, y bueno, volviendo un poquito a lo que es esta dinastía que vos llamaste, que a veces es difícil de definir, ¿no? Porque sí, tienen un solo líder autoritario al 100%, él se considera el líder supremo. Hoy en día es Kim Jong-un, que es el nieto de Kim Il-sung, que es el fundador de la patria. Y tiene como varias aristas esto que a veces llama la atención. Por eso me hice un par de preguntas para responder en conjunto, Dani. Y la primera, que me parece que está bueno que la gente sepa, es una gran pregunta, que es si en Corea hay elecciones. ¿Vos qué pensás? ¿Que hay elecciones, que no? Yo, a ver, debería creer que no, y si las hay, me parece que va a haber un solo partido, tipo en el nazismo. No sé cómo es, sacame de la duda. No, bueno, esto es un poco como pasó, me acuerdo cuando murió Fidel Castro en Cuba, que también muchos cubanos hablando en medios argentinos contaban que en Cuba había elecciones, la asamblea se sigue eligiendo. Corea tiene lo mismo, el líder supremo no se va a tocar en ningún momento, el líder supremo está ahí, toma sus decisiones, va y pone su cara cuando
lanzan un misil a la luna, pero es cierto que sí tienen elecciones y que hay una asamblea que cada 5 años es la Asamblea Suprema del Pueblo, cada 5 años se eligen a los integrantes de la asamblea. Obviamente que, bueno, nunca vamos a saber cómo son esas elecciones, los partidos son 3 partidos que se dividen el lugar de la asamblea y bueno, pero realmente por lo menos para entender un poco sí tienen asambleas y sí tienen elecciones. Ellos dicen que el 100% de su población vota, cosa que es llamativo, pero bueno, queremos creerles también, ¿no? Sí, elegimos creerles. Sí, obviamente, siendo un lugar tan alejado y tan hermético, bueno, no nos queda otra quizás. Y Pablo, ¿cómo Después, es el día a día allá, por ejemplo, en Corea del Norte? Digo, ¿son estas cosas que uno, por ejemplo, que no tenés el acceso, obviamente, a internet, o tendrán una net interna, el fotógrafo que va, no sé si puede sacar fotos o hasta dónde, digo, el extranjero, incluso el de calle, no sé si yo voy a Corea del Norte y quiero sacar una foto, un monumento, si está todo bien, si no me revisan, si se puede, ¿cómo es el día a día? bueno, obviamente todos los medios productivos y todo lo que se genera de trabajo está regulado por el Estado, así que obviamente la gente va a trabajar, tiene como un día a día bastante estructurado en lo que respecta al ir a trabajar y volver a tu casa. Las casas también se las da el gobierno, la electricidad, la luz, todo está subvencionado, la educación es por parte del gobierno, así que obviamente estás viviendo en un lugar comunista 100% o socialista, como ellos llaman. Y se habla, o por lo menos muchos de los documentales que uno ve en la tele, en YouTube, hay muchos y son muy interesantes y recomiendo verlos, sobre todo uno que se llama Propaganda Game. Se habla de que realmente cuando uno llega a Corea, más allá de las pocas libertades que el turista tiene, la gente sí las tiene. Eso es una realidad. O sea, uno piensa que llega a Corea y va a haber un lugar desolado, o la gente como robots caminando por las calles yendo solamente a trabajar, o que tienen, por ejemplo, muchas veces habló de que tenían un solo corte de pelo y que podían usar solo el mismo corte de pelo de Kim Jong-un. Digamos, todo eso no es más que propaganda del otro lado, ¿no? Propaganda más capitalista para poner, endemoniar una figura. No por eso hay muchas cosas que seguramente pasan y son súper criticables, pero ahí se ven, por ejemplo, imágenes de un supermercado. Obviamente, todo entendiendo que Corea es un país pobre, que también es importante entender eso, ¿no? No estamos hablando de una megapotencia con petróleo, sino que estamos hablando de un país que realmente económicamente no tiene nada. Está bien, pero por otro lado, porque... perdón Pablo, pero por otro lado, Sí. el petizo cuando quiere hace esos desfiles de balística, armas nucleares, misiles, pero supongo que le pasó a la Unión Soviética en un momento antes de caer, es decir, la guita la ponen ahí. Sí, seguro. Ellos tienen, su ideología se llama Juche, Dani, es creada por Kim Il-sung, el padre fundador, y lo que propone en la ideología Juche un poco es eso, es la protección del pueblo, y para protegerlo consideran que obviamente que el ejército y todo el armamento militar es necesario, no para atacar a otro país. Ellos dicen siempre que claro. Su armamento militar es simplemente de defensa. Igual se Eso están es lo que ellos defendiendo, destacan en todo momento. se defienden para un ataque marciano, la verdad, porque creo que con la mitad, un cuarto de eso podés defender a todo Corea del Norte, creo, qué sé yo. Es el cuarto ejército más grande del mundo, eso sí, tienen más de 1,5 millones de soldados y es un pueblo de 25, 27 millones de habitantes, por ende obviamente imagínate el porcentaje de ejército que tienen es inmenso en comparación con, por ejemplo, Argentina, tenemos 40 millones de habitantes y andás a ver cuántos militares, ¿no? Sí, tal cual. Pero igual, Dani, eso que decís, a mí me gusta a veces, por eso es un país que me gusta estudiarlo mucho, porque está bueno entender eso. Se habla mucho del armamento nuclear de Corea. Obviamente nos genera miedo, vemos las pruebas nucleares que hace Corea y vemos explosiones inmensas y uno dice, uy, la verdad que sí, si me tocan me parece que destruyen la mitad del mundo en un minuto. Y estaría bueno entender que la realidad es que Corea del Norte, siendo un país nuclear, como se le dice, hizo solamente 6 pruebas de bombas nucleares en toda su historia, que parece un montón o no importa, cuando, por ejemplo, Estados Unidos, Francia o Rusia hacen por año a veces 200 pruebas nucleares. Digo, estos paralelismos está bueno para entenderlos, que cuando en la tele vemos esas explosiones mega infernales en Corea, bueno, es una cuando del otro lado no nos están mostrando el resto que hace. Sí, lo que pasa que, por ejemplo, a ver, vos te encontrás con situaciones como la siguiente, aclarámela, confirmámela o explícamela o dame tu parecer. El hermano de Kim, a ver, lo mataron de una forma tipo espionaje, guerra fría, super espías, agentes doble, década del 70, en un aeropuerto, metiéndole una sustancia, es decir,
turbio y todo en el marco familiar, y encima con una cámara de seguridad en el aeropuerto, cosas que, viste, decís, por ahí no estoy tan acostumbrado a verlo. Incluso, digo, en lugares que han estado en guerra civil, como Ruanda, por ejemplo, pero vos decís, qué picante, porque queda dentro de la familia eso, y lo saco del camino. Sí, a ver, en ese caso en particular, que es un caso que se han visto en las noticias y todo, digamos, no puedo darte mucha luz porque sigue siendo una incógnita enorme. Dos mujeres en un aeropuerto lo interceptaron, le pusieron un gas, lo mataron. Rarísimo. No se sabe exactamente qué, quién, por qué, ni nada. Obviamente de un lado se está culpando a que fueron los servicios secretos de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra o de donde sea. Y del otro lado te dicen, obviamente, fue Corea del Norte, fue Kim Jong-un para sacarse encima a su hermano que, por lo que se decía, estaba en pleno transacción, por así llamarlo, con el Servicio Secreto de Estados Unidos para darles información clave para poder sacar a Kim Jong-un del poder. Eso es lo que se dice. Obviamente, Dani, de nuevo, es un país tan hermético del que se sabe tan poco, Tal cual. que es a veces muy difícil saber si eso es verdad o no, quién tiene la razón. Pero sí también te quiero decir un caso, por ejemplo, de que en el 2013 se publicó en un diario surcoreano que una amante de Kim Jong-un había sido fusilada y dada de comer a los perros. Esa noticia estuvo hasta el día de hoy, creo que circulando, y muchas veces vuelve a aparecer. Y ellos no se encargaron de desmentirlo, eso es otra realidad, digamos, ellos no juegan ese juego mediático de, che, vos me dijiste que yo maté a tal, bueno, mirá. Pero sí lo que pasó es que mucho tiempo después, en varios videos de propaganda norcoreana, de desfiles y todo, se la vio a esta mujer que se decía que era la amante, se la vio viva, vivita y coleando básicamente, y desfilando y siendo parte de el gran harén de personas y mujeres que tiene Kim Jong-un a su lado. Así que también te diría que muchas veces toda esa información que tenemos de supuestos asesinatos y cosas que ellos no desmienten, también es muy simple decir algo sin que el otro vaya a desmentirlo, entonces podemos decir cualquier cosa. Eso es mucho de lo que pasa en Corea y las noticias que se saben de Corea del Norte. Y por ejemplo, Pablo, ¿cómo vincula esto que estamos hablando ahora de, es verdad, es incomprobable, no es firme, no es seguro, más que nada por la poca o nula presencia de periodistas extranjeros, pero con el caso de Otto Warmbier, por ejemplo, que me gustaría vos que lo expliques, ya que lo trajiste acá como un caso emblemático, hablando de esta gente que no es de ahí, que va y que puede tener un problemita que se paga con la muerte, básicamente. Sí, de eso, primero, Dani, si querés, charlamos un poco de lo que es el turismo en Corea, que va a ir al caso de Otto Warmbier, que es, ¿se puede viajar a Corea? Sí, se puede viajar a Corea. Es caro, es un país muy caro para viajar por un montón de trabas que hay y porque obviamente es un país que no tiene un turismo muy grande, entonces cuando tienen los pocos turistas que tienen, aprovechan. Yo estuve a punto de viajar hace 2 años, tenía casi la visa terminada, por razones de la vida no pude llegar a viajar, pero es un viaje que te puede llegar a costar alrededor de $3.000, $4.000 simplemente llegar a Corea. Ok. ¿Y se puede viajar a Corea? Sí se puede viajar a Corea, pero tenés un montón, ahí estamos viendo justo un mail que te mandan son 2 agencias de viajes las únicas que te llevan, esta es Corio, que era donde yo iba a viajar justamente, y te mandan una serie de instrucciones que vos no podés hacer algunas cosas cuando llegas a Corea. Por ejemplo. Una de ellas es, por ejemplo, cuando vos vas a algún lugar bastante importante de acuerdo a lo que es su cultura y su política, y generalmente tienen estatuas muy, muy grandes de los líderes. Bueno, uno no puede estar buen musculosa, no puede cortar la cabeza de los líderes al sacar una foto, las tiene que sacar enteras para que se vea lo grande que son los líderes. Tenés que sí o sí dejarles un ramo de flores a los líderes cuando llegás, tenés que hacerles una pequeña adulación a los líderes y bien los ves o ves alguna figura. Estas son todas, por ejemplo, por así decirlo, reglas que te mandan antes de poder viajar a Corea, que uno las tiene que leer y las tiene que seguir al pie de la letra, porque si no las seguís, puede haber ciertos castigos, por así llamarlos. Castigos que en el caso de Otto Warmbier llegaron a un límite. En el caso de Otto lo que pasó es, bueno, cuando uno viaja a Corea hay solo 2 hoteles para ir, 2 hoteles turísticos a los que los coreanos no pueden entrar, salvo... Sí, solo 2 hoteles turísticos hay en Corea, en la capital de Pyongyang, sí. ¿No? Son hoteles que supuestamente son de lujo, 5 estrellas, pero bueno, si uno ve los videos, la verdad que dejan bastante que desear. Ahí vemos el caso de Otto. ¿Ese es Otto? Ese es Otto, sí, cuando va a declarar a la justicia norcoreana. Lo que pasó con Otto es que en el hotel hay un piso que se dice es el piso misterioso, un piso que no puede entrar nadie, que lo que se dice es que ahí guardan
desde Arsenal del ejército. Hay todo un mito, ¿no?, acerca de lo que puede haber en ese piso que no se puede entrar. Otto fue justamente en Navidad a Corea del Norte, así que si vos decías que no se podía festejar Navidad, sí se puede festejar Navidad. No hay ningún problema con festejar Navidad. De hecho, tienen hasta un cierto porcentaje de la población que tiene la religión católica. Ellos tienen son ateos, ¿no? Pero la religión católica está presente y se puede festejar Navidad. Otto fue a festejar Navidad a Corea del Norte. Quiso con sus amigos en una especie de borrachera ir a este piso prohibido, y el piso prohibido lo único que tenía, porque hay videos del mismo filmados ahí adentro, tenía pósters de propaganda norcoreana, digamos. No había más que eso. Según dicen, algunos de los pósters decían muerte al capitalismo, muerte a Estados Unidos, cosas así, pero nada más que pósters políticos y una especie de centro de vigilancia con cámaras de todo lo que había en el hotel. Ahora, decime que Otto Mamado no me uno de los pósters, por favor. Se mandó una, no sé si peor, pero se robó un póster y se lo quiso llevar, obviamente, enfrente de todas las cámaras. Entonces, ¿por qué no se fue a Las Vegas con los amigos? Se la ponía en la pera en Las Vegas, era mucho más fácil. Te casás, te rehabilitan ahí. El problema fue ese. Lo que hizo Otto fue llevarse un póster. La verdad que sí, cuando uno escucha eso, la verdad que dice, no lo puedo creer. Y cuentan en documentales, que justo hace poquito me vi uno sobre él. Estaba volviéndose, se iba a tomar el avión para volverse para Beijing, para China, y lo agarraron de atrás, le tocaron el hombro y le dijeron: usted, señor, no viaja a ningún lado, venga con nosotros. Se lo llevaron y lo hicieron supuestamente confesar que él se había robado el póster para llevárselo a Estados Unidos y poder hacer una especie de grito de guerra. Mirá cómo le estamos ganando a los coreanos, mirá lo que hacen los coreanos. Esa es un poco la idea o la fábula de Corea del Norte sobre lo que estaba pasando, sobre lo que Otto quería hacer, cuando muy probablemente lo que Otto quería hacer era un juego de un adolescente de borracho, 23 años, un borrachín que robó un póster de Corea y llevárselo. Mirá cómo está ese pibe, por favor, cómo lo llevaban a declarar, llorando, pero no es el llanto de mandé una cagada, es el llanto de me voy adentro de una bolsa de plástico, es un llanto de miedo. Sí, y en este video, que es cuando él declara ante la justicia norcoreana, es todo como muy exagerado, y él termina diciendo que sí, que él había sido contratado por los servicios secretos de Estados Unidos. Bueno, todo esto desemboca en que le terminan dando 15 años de trabajo en campos, ¿sí? Y esto le provocó a Otto, depresión, un montón de cuestiones, que no comía, defensas bajas, termina internado con un cuadro muy severo de un montón de enfermedades en ese momento. Corea del Norte, como decía antes, tiene educación, servicio de salud, todo gratuito, por ende se lo atendió muy bien. Hay un video justamente que es de cómo lo van a rescatar, entre comillas, desde Estados Unidos, y cuentan las mismas personas que viajaron en esa comitiva que realmente lo estaban tratando bien. No hay signos ni siquiera de algún golpe, de que le hayan hecho algo. Por lo menos psicológica seguro que sí. De psicológica deben saber un montón los norcoreanos. Pero no había signos agresivos, ¿no? Y cuando lograron volver a Estados Unidos, la verdad que un bajón enorme, porque Otto duró creo que 5 días en coma, y un coma que terminó inducido y terminó muriendo. Y eso se dio en el medio del marco entre que Donald Trump estaba empezando sus negociaciones para llevar un poco más de tranquilidad y la desnuclearización de Norcorea. Así que generó como un gran revuelo en Estados Unidos. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente si pasó algo realmente grave en Corea que hizo que Otto muriera, o fue simplemente por ahí de estrés, o no entender muy bien qué le estaba pasando, ¿viste? Un chico que por ahí fue por divertirse y terminó en una cosa que casi desencadena también en un conflicto internacional inmenso, que también imagino que le va a haber pesado, estar incomunicado, un montón de cuestiones que sí, que la verdad que el caso de Otto sigue dando que hablar, se sigue hablando un montón en Estados Unidos de esto, se lo sigue criticando a Donald Trump por haberse juntado con Kim Jong-un a pesar de haber tenido una fatalidad por culpa de ellos. Así que la verdad que es un caso que se sigue hablando, que no se sabe exactamente qué pasó, pero es parte de este hermetismo y esta gran incógnita que genera todo el tiempo Corea del Norte. Pablito, como para ir cerrando esta interesantísima columna del día de hoy, porque a mí realmente me llama mucho la atención un lugar como Corea del Norte, y conocemos, calculo que el 20%, ¿no?, de las cosas que suceden. ¿Nos recomendás así algún docu, alguna película, algún docuserie, algo para ver que busquemos nosotros para interiorizarnos un poco más? Sí, para mí, para introducirte en Corea del Norte, el mejor documental es de Propaganda Game. Es un documental que hizo en español, que él se
en realidad hay un español que se autollama como el embajador coreano en el mundo, y este es un documental que, bueno, que muestra mucho de Corea por dentro, un montón de cuestiones, estas preguntas que nos hacemos todo el tiempo, ¿se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, es verdad que esto, es verdad que lo otro? Bueno, acá por lo menos te hacen un pantallazo bastante general de lo que pasa en Corea y está muy bueno para entender realmente cómo es el país más hermético del mundo y si realmente todo esto que leemos, que escuchamos, está pasando o no. Pablito, impecable, como siempre, muchísimas gracias por compartirnos, estas informaciones, estos datos, estos pantallazos de cosas que a mí, insisto, me resultan interesantes y si bien entiendo que hay gente que no le gusta la política, el mapa sociopolítico mundial, por ahí lo enganchás por otro lado, ¿no? Creo que el hermetismo y el misterio siguen todavía siendo dos ejes para traccionar nuestra, qué sé yo, pequeña ruedita de hámster que tenemos adentro y que tengas una hermosa Navidad y Nochebuena para hoy con vos y con toda tu familia. Lo mismo, Dani, lo mismo para todos ustedes, feliz año y bueno, que arranquen con todo y bueno, disfruten, brinden. Nos sabemos hablando en cualquier momento, Pablito. Abrazo gigantesco. Chao, Dani, un abrazo grande a todos. Qué grande, Pablito Bío. Tiene una data que la verdad a mí se me escapa a veces y es todo muy interesante, muy llamativo, es muy atrayente todo lo que propone un país que hay que vivir ahí. Fíjense que ya no hay presencia de presidente, se llama líder supremo. Líder supremo. Yo no dije nada, Kim, yo no dije nada. Sácame de acá, Juanelo.